El Teatro de los Sueños en el Santiago Bernabéu se ha transformado en el escenario de un trueque shakespeariano. La noticia que era tabú se ha confirmado. El Real Madrid ha ejecutado la operación más audaz de la década. El capricho táctico de Xabi Alonso se ha cumplido, pero a un coste sentimental altísimo. El pivote ecuatoriano Moisés Caicedo vestirá de blanco, pero el precio de su llegada no fue solo dinero, fue el sacrificio de Eduardo Camavinga, el motor de la afición, que se marcha al club londinense en el intercambio más polémico de la historia reciente del fútbol. La dirección deportiva ya ha cerrado todos los flecos contractuales, y el fichaje de Caicedo se convierte en el catalizador de una revolución que deja ganadores y perdedores en ambos vestuarios. ¿Cómo se gestó la idea del trueque? ¿Y quién propuso el nombre de Camavinga como la moneda de cambio perfecta? ¿Qué le dijo Florentino Pérez al joven francés para convencerlo de su destino? ¿Y cómo encajará el perfil de Caicedo en una liga tan técnica como la española, sin la velocidad y el desborde que aportaba Camavinga? Aquí desvelaremos la fórmula secreta del trueque, la reacción de Tchouaméni y el calendario de debut de Moisés Caicedo. Suscríbete inmediatamente, porque esta es la versión alternativa de la noticia que lo cambia todo. Comenta ahora mismo. ¿Crees que este trueque será recordado como el peor error de Florentino Pérez? La fórmula secreta, Camavinga como activo líquido. La necesidad táctica de Xabi Alonso por Moisés Caicedo era innegociable, pero el problema financiero del Real Madrid era claro. El club londinense no aceptaría una cifra inferior a la que pagó, que superaba los 100 millones de euros. La clave maestra de la negociación fue la propuesta de trueque, ideada por la dirección financiera de Florentino Pérez. El valor del trueque. El Real Madrid evaluó que Eduardo Camavinga era el único jugador de su plantilla que, por edad, potencial y contrato vigente, podía igualar la tasación de Caicedo sin desembolsar una cantidad monumental de dinero. La cifra del trueque se estimó en 95 millones de euros por Camavinga y 115 millones de euros por Caicedo, dejando un pago residual mínimo que el Real Madrid puede afrontar con facilidad. Camavinga se convirtió en el activo líquido perfecto. La estrategia de Londres. El club londinense, aunque furioso por la traición de Moisés Caicedo, se vio obligado a aceptar la oferta. La llegada de Camavinga les ofrece una alternativa de élite, un jugador con potencial de Balón de Oro que puede liderar la reconstrucción del mediocampo. Para ellos, el trueque es una salida digna que mitiga el desastre de perder a su pivote titular y les permite mantener la credibilidad ante sus aficionados. La presión de los agentes. Los agentes de Caicedo jugaron un papel crucial, convenciendo al jugador de presionar por el Real Madrid. Al mismo tiempo, los agentes de Camavinga fueron persuadidos con un contrato de superestrella en Londres, donde sería el jugador mejor pagado y el pilar inamovible del proyecto. La doble negociación fue la llave del éxito. El dolor del sacrificio, Camavinga y la camiseta blanca. La salida de Eduardo Camavinga es, para el Real Madrid, el sacrificio más doloroso desde hace años. El joven francés se había convertido en un talismán, un jugador de culto que personificaba el futuro y la garra del club. El encuentro con Florentino. La versión alternativa de la noticia revela que Florentino Pérez sí tuvo un encuentro privado y cargado de emotividad con Camavinga. El presidente le explicó que la decisión no era personal, sino una necesidad estratégica para equilibrar la plantilla y satisfacer la demanda táctica de Alonso. Florentino le prometió a Camavinga que las puertas del Bernabéu siempre estarían abiertas, y que su futuro en el club londinense sería el de un líder indiscutible. La lágrima de Camavinga. Se rumorea que Camavinga derramó lágrimas al aceptar la camiseta del club londinense, un gesto que refleja el vínculo emocional que había creado con el Real Madrid y su afición. Su último mensaje a sus compañeros fue un acto de gratitud, prometiendo que triunfaría en la Premier League y demostrando su valía como jugador de élite. El rol de Ancelotti, el anterior técnico del Real Madrid, que tenía una relación paterno-filial con Camavinga, intentó interceder por el jugador, argumentando que su polivalencia era más valiosa que la especialización de Caicedo. Sin embargo, la decisión de Xabi Alonso era firme e innegociable, y la dirección deportiva tuvo que imponer la doctrina del nuevo técnico. El impacto en el vestuario, la segunda oportunidad de Tchouaméni. La llegada de Caicedo y la salida de Camavinga han reordenado el vestuario del Real Madrid. El gran beneficiado de este trueque es, sin duda, Aurelien Tchouaméni, que ahora evita la puerta de salida y se consolida en un nuevo rol. Tchouaméni, el interior vertical, con Caicedo como el pivote estático, Tchouaméni es liberado para jugar como interior box-to-box, una posición que Xabi Alonso considera que maximiza su potencia y su capacidad de presión alta. El francés tendrá que competir directamente con Fede Valverde, pero su juventud y su gran cartel le otorgan una clara ventaja en la visión a largo plazo del club. Valverde, la versatilidad de oro. Fede Valverde se convierte en el comodín de lujo. El uruguayo puede alternar el puesto de interior con Tchouaméni y actuar como extremo derecho, ofreciendo a Alonso una variedad táctica que será fundamental en las competiciones largas.
La llegada de Caicedo blinda su permanencia y consolida su rol como jugador de máxima confianza. Bellingham, el líder ofensivo. Jude Bellingham es el principal beneficiado ofensivo. Con la seguridad y el temple de Caicedo en la base, Bellingham podrá jugar sin ataduras como media punta puro, concentrando su energía en la faceta goleadora y la asistencia. El contraste táctico. La disciplina de Caicedo en la Liga Española. La llegada de Moisés Caicedo a la Liga Española plantea un interrogante táctico fascinante. La liga es más técnica y menos física que la Premier League. ¿Cómo encajará el perfil de pivote de Caicedo en este nuevo ecosistema? El pivote de control. Xabi Alonso utilizará a Caicedo como un pivote de control absoluto. Su disciplina posicional permitirá al Real Madrid dominar la posesión y neutralizar los contraataques de los equipos más rápidos. Su juego en corto y su visión periférica serán claves para desarticular las defensas cerradas de la liga. El reto del regate. Caicedo es un jugador menos propenso al regate que Camavinga. La afición merengue estaba acostumbrada a ver a Camavinga romper líneas con conducciones de infarto. Caicedo ofrecerá un juego más metódico y cerebral, basado en el pase de seguridad y la anticipación. La adaptación de la afición a este nuevo ritmo de mediocampo será crucial. El legado de Casemiro. El Real Madrid finalmente encuentra un sucesor para Casemiro que, además de la capacidad defensiva, ofrece una mejor salida de balón. Caicedo es la evolución del 6 que el club blanco necesitaba para modernizar su mediocampo. El drama en Londres. Camavinga, el líder que no esperaban. La llegada de Eduardo Camavinga al club londinense es un golpe de moral y un impulso de calidad que el equipo necesitaba desesperadamente. El Real Madrid ha ejecutado una maniobra de alto riesgo que trasciende lo meramente deportivo y se instala en el terreno de la ética de gestión y la ambición táctica. El trueque Moisés Caicedo por Eduardo Camavinga no fue un simple intercambio, fue una decisión quirúrgica impuesta por la doctrina innegociable de Xabi Alonso y facilitada por la frialdad contable de Florentino Pérez. Este megatraspaso no solo reconfigura el mediocampo blanco, sino que desata una tormenta interna que aún está lejos de amainar. El sacrificio del francés, uno de los favoritos indiscutibles de la afición y con un potencial de leyenda, ha dejado una herida abierta en el vestuario, mientras que la llegada de Caicedo genera una presión de rendimiento inmediata sin precedentes. ¿Cuál fue el verdadero motivo oculto para elegir a Camavinga como moneda de cambio en lugar de Aurelien Tchouaméni? ¿Cómo gestionará el club la ira de una parte de la afición que considera la venta de Camavinga como una traición histórica? ¿Y cuáles son los términos exactos del contrato blue de Camavinga, que lo convierten en el líder mejor pagado del club londinense? Aquí profundizaremos en el detalle más íntimo de la operación, el coste humano del trueque, la reacción de los pesos pesados del vestuario y el dilema moral que enfrenta la directiva. Suscríbete de inmediato, porque esta es la crónica completa y extendida de la decisión más difícil que el Real Madrid ha tomado en años. Comenta ahora mismo. ¿Crees que el Real Madrid podrá reemplazar la polivalencia y el carisma de Camavinga? La anatomía del sacrificio. ¿Por qué Camavinga y no Tchouaméni? La pregunta que resuena en cada tertulia deportiva es por qué el Real Madrid decidió sacrificar a Eduardo Camavinga, un jugador con un potencial más versátil y una mayor conexión con la grada, en lugar de Aurelien Tchouaméni, cuyo perfil de pivote era el que se buscaba reemplazar. La respuesta reside en una combinación fría de finanzas y deseo del club comprador. La liquidez del activo. Camavinga representaba el activo con mayor liquidez y menor resistencia de venta para el club londinense. El club blue llevaba siguiendo al francés desde hace años, y su polivalencia, capacidad para jugar de interior, pivote y lateral, era vista como la solución a múltiples problemas en su plantilla en reconstrucción. Por el contrario, Tchouaméni, aunque de altísimo valor, tenía un perfil más específico que no generaba la misma unanimidad en el cuerpo técnico blue. Para Florentino Pérez, la fórmula Camavinga era la que garantizaba un intercambio casi 1-1 y el cierre inmediato de la operación. La doctrina del especialista de Alonso. Xabi Alonso fue el responsable directo de firmar la sentencia de Camavinga. El técnico tolosarra argumentó que, si bien Camavinga era un superdotado físico, su tendencia a la conducción y la verticalidad lo alejaba del rol de 6 puro. Alonso necesitaba un pivote estático, Caicedo, un interior box-to-box, Tchouaméni, y un interior de ruptura y llegada, Valverde. La versatilidad de Camavinga, que lo hacía el jugador de emergencia perfecto, lo convertía en el agente de desorden para la estructura rígida que Alonso quería imponer. En la visión de Alonso, la especialización de Caicedo era más valiosa que la polivalencia de Camavinga. El veto del vestuario. Se rumorea que algunos pesos pesados del vestuario, especialmente aquellos que valoran la jerarquía posicional, apoyaron la decisión de Alonso, aunque lamentaron la pérdida del joven francés. El vestuario sentía que la presencia de Camavinga y Tchouaméni generaba una competencia confusa en el eje, y que la llegada de un 6 definido traería orden y claridad a todos.
Este apoyo silencioso de la vieja guardia fue clave para que Florentino siguiera adelante con la dolorosa decisión. El drama de la despedida. La promesa de Camavinga. La noticia de la salida fue un golpe demoledor para Eduardo Camavinga. El francés, que veía al Real Madrid como el club de su vida, se sintió traicionado por la frialdad de los números y la exigencia del nuevo técnico. El último entrenamiento. El ambiente en Valdebebas durante la última semana de Camavinga fue cargado de melancolía. Sus compañeros, especialmente Vinicius Jr. y Rodrigo, mostraron su pena públicamente en los entrenamientos. Camavinga, con la elegancia que lo caracteriza, evitó el victimismo y se despidió de sus compañeros con un gesto de grandeza. La promesa a la afición. La publicación de Camavinga en redes sociales, aunque breve y profesional, incluía una frase cifrada que sus seguidores interpretaron como una promesa de regreso. Los caminos del fútbol son inescrutables, pero los sentimientos no cambian. Volveré a celebrar. Este mensaje encendió la esperanza de la afición de que el sacrificio de Camavinga sea una cesión de larga duración y no un adiós definitivo. El contrato de superestrella, en Londres. Para convencer al francés, el club londinense le ofreció un contrato de 6 años que lo sitúa en el escalón salarial más alto de su plantilla. Se le garantizó la capitanía a medio plazo y la plena responsabilidad de la construcción del juego. La promesa de ser el líder absoluto y el jugador franquicia de un proyecto multimillonario fue el consuelo económico y deportivo que Camavinga necesitaba para superar la traición. La contabilidad secreta. Los números finales del trueque. La ingeniería financiera de Florentino Pérez fue crucial para que el trueque se considerara un éxito contable. El Real Madrid no solo adquirió a Caicedo, sino que evitó un impacto negativo en sus balances anuales. La amortización de activos. El Real Madrid logró amortizar la inversión restante de Camavinga y registrar la venta como una plusvalía neta, ya que el valor contable del francés en los libros era inferior a los 95 millones de euros de tasación que se acordaron. Esto permite al club registrar un beneficio inmediato que cubre gran parte del coste de Caicedo. La estructura de variables. El pago residual de 20 millones de euros a favor del club londinense se estructuró en variables de rendimiento, la mayoría de ellas ligadas al éxito deportivo del Real Madrid, ganar la Liga, alcanzar las semifinales de Champions. Esta fórmula garantiza que el desembolso de caja se realice solo cuando el club genere ingresos adicionales por títulos. El fondo de Caicedo. El contrato de Caicedo se firmó con una estructura salarial base muy alta, pero con una comisión de agente relativamente baja, en comparación con otros fichajes de impacto. Esto se debe a que el jugador presionó por su salida, permitiendo al Real Madrid ahorrar en comisiones y destinar ese dinero al salario del jugador. La capacidad de negociación de Florentino se mostró en su máximo esplendor. La revolución táctica. El Real Madrid posicional de Alonso. Con Moisés Caicedo en el centro del campo, el Real Madrid se transforma de un equipo de transiciones eléctricas, con Camavinga y Tchouaméni, a un equipo de control posicional. La visión de Xabi Alonso se implementa al 100%. El 6 ancla. Caicedo es el pivote puro que Alonso exige. Su posición en la base será estática, siempre disponible para el pase atrás y para proteger a los centrales. Su capacidad para robar balones y su gran temple para gestionar la posesión bajo presión son el motor de la estabilidad. Tchouaméni, el interior agresivo. Aurelien Tchouaméni se convierte en el interior derecho box-to-box, una posición que le obliga a jugar más cerca del área rival y a utilizar su potencia para presionar. El sacrificio de Camavinga blinda el futuro de Tchouaméni, pero bajo una premisa táctica estricta: olvidar el rol de 6 y asumir la responsabilidad ofensiva. Valverde, el creador de espacios. Fede Valverde se consolida como el interior izquierdo, utilizando su despliegue físico para abrir el campo y generar superioridad numérica en la banda. Su capacidad de disparo lejano se convierte en un arma fundamental que Caicedo permite explotar al estar siempre cubriendo su espalda. Bellingham, el 10 total. Jude Bellingham es el máximo beneficiado. La seguridad de Caicedo le permite jugar como un 10 libre, sin la obligación de bajar a la base a defender. El Real Madrid se asegura así que el talento goleador de Bellingham se explote al máximo nivel en la zona de finalización. El cisma en la afición, la traición al talismán. La salida de Camavinga ha provocado un cisma en la afición merengue. Una parte de la grada ha apoyado la decisión táctica de Alonso, pero la mayoría siente que se ha sacrificado a un jugador especial con un vínculo emocional irreemplazable. La nostalgia del talismán. Camavinga era visto como el talismán que siempre cambiaba los partidos desde el banquillo o con sus conducciones heroicas. Su carisma, su sonrisa y su determinación lo convirtieron en un favorito instantáneo. La afición lamenta la pérdida de un jugador que encarnaba el espíritu de la remontada. El tribunal en redes sociales. Las redes sociales se han convertido en un tribunal popular donde se debate la ética de la decisión.
La directiva ha sido acusada de insensibilidad por sacrificar a un joven talento por una necesidad táctica inmediata. La presión sobre Caicedo es ahora doble. No solo debe rendir a nivel de élite, sino que debe justificar la pérdida del favorito de la afición. La gestión de la polémica. El Real Madrid ha intentado gestionar la polémica publicando vídeos de despedida emotivos de Camavinga, pero el daño emocional ya está hecho. La única forma de que la afición perdone el trueque es con la conquista inmediata de títulos importantes, liderados por el nuevo ancla ecuatoriana. El renacimiento blue, Camavinga y la ilusión en Londres. En Londres, la llegada de Eduardo Camavinga ha generado una ola de optimismo que revierte la crisis deportiva. El club blue lo ha recibido como el fichaje del siglo, el motor dinámico que su mediocampo necesita desesperadamente. Camavinga, el líder box to box. El entrenador blue planea utilizar a Camavinga como el pilar central de su mediocampo, un jugador box to box que pueda cubrir grandes áreas, romper la presión y llegar al área con potencia. Su versatilidad le da al club la flexibilidad táctica que no tenía con Caicedo. El factor de la inmediatez. A diferencia de Caicedo, que había llegado recientemente y aún se estaba adaptando al proyecto, Camavinga llega como un jugador probado en la máxima élite y con una capacidad de rendimiento inmediato garantizada. Esto acelera la reconstrucción del club y calma las aguas en la afición londinense. El destino de la camiseta 8 se rumorea que el club londinense le ha ofrecido a Camavinga un número icónico, posiblemente el 8 o el 10, para subrayar su estatus de líder y jugador franquicia. Este gesto simbólico es crucial para convencer al francés de su importancia en el proyecto. El legado del trueque. Una apuesta por el futuro inmediato. El trueque Caicedo-Camavinga es una apuesta clara del Real Madrid por el futuro inmediato. El club ha elegido la especialización y la claridad táctica por encima de la polivalencia y el sentimentalismo. Xabi Alonso ha logrado imponer su doctrina, y Florentino Pérez ha encontrado la fórmula financiera para hacerlo posible. La llegada de Caicedo sella el mediocampo y libera el potencial ofensivo de Bellingham. La historia juzgará si el sacrificio de Camavinga fue necesario, pero por ahora, el Real Madrid ha adquirido la pieza que le faltaba para dominar Europa. El drama de Tchouaméni y la nostalgia de la afición son el coste inevitable de esta ambición desmedida. La era aloncista ha comenzado con un golpe de autoridad que redefine la jerarquía en el fútbol mundial. La pregunta final y la que definirá la narrativa de la próxima temporada es, si Moisés Caicedo se convierte en el muro inexpugnable que Xabi Alonso desea, y el Real Madrid conquista la Champions League, el éxito deportivo justificará plenamente la venta de Eduardo Camavinga. O la afición merengue siempre recordará el trueque como el día en que se vendió el corazón y el carisma de la nueva generación por una necesidad táctica, manteniendo viva la esperanza del regreso de su talismán. Comenta tu opinión ahora mismo y únete a la conversación que reescribirá el futuro del fútbol.